Ya, disculpen por esta interrupción de 5 segundos en la clase. Volvemos con la grabación. Entonces, lo que hay que considerar acá es que a medida que vamos envejeciendo, nuestra función, nuestra velocidad de filtración glomerular va disminuyendo. Y conforme va disminuyendo, nosotros podemos hablar de que podemos entrar en una etapa de insuficiencia renal crónica, en donde esto no es necesario que ustedes lo aprendan, porque en fisiopatología lo vamos a ver mucho más en detalle, pero con menos de 90 ya podemos hablar de, por ejemplo, que hay un daño, que hay proteinuria. Y así hasta que llegamos a anuria, en donde vamos a necesitar diálisis. ¿Alguien tiene alguna pregunta con lo anterior? ¿Con el cálculo de la velocidad de filtración o qué significa velocidad de filtración glomerular o la utilidad del clearance? ¿O todo clarito? ¿Cuál es su duda con respecto a la inulina? ¿Dónde estuve buscando, Paulina? En Google. Y ahí, en Google lamentablemente nos da una información que es directa, da mucha información y muchas de esas no son de buenas fuentes confiables. Pero tienen que considerar, por ejemplo, que el clearance de inulina, como les dije, necesita orina y el de creatinina no. Entonces, por ejemplo, eh, si tenemos un paciente que orina pero orina poco o tiene cálculos renales y le duele mucho ir al baño, entonces no pueden someterlo a él a juntar orina de 24 horas o de 12 horas. Entonces para él el clearance de inulina no tendría ninguna funcionalidad. ¿Se entiende eso? En cambio, el de creatinina, como es una fórmula que relaciona la edad, el peso del paciente, si es mujer o no, y también la concentración plasmática, solamente la concentración de creatinina en plasma, con eso yo puedo tener una mejor, puede haber una mayor utilidad. ¿Se entiende? Es decir, si tengo un paciente que tiene problemas y necesito o está como una sonda, yo no lo puedo someter a ver el clearance de inulina, entonces le mido el clearance de creatinina y así puedo tener inmediatamente la, la concentración de creatinina. O si un paciente con vómitos también, tampoco podría administrarse la inulina porque lo vomitaría. Entonces no podríamos hacer esa prueba. ¿Ya? Volvamos entonces a la clase. Micción. La micción está asociada a un órgano que es la vejiga. La vejiga es un órgano hueco cuyas paredes están formadas por musculatura lisa. En la vejiga se acumula la orina hasta el momento que se la libera en un proceso que se llama micción. La vejiga puede expandirse hasta un volumen aproximado de 500 ml
y el cuello de la vejiga se continúa con la uretra, un conducto único a través del cual pasa la orina al exterior. El orificio que conecta con la uretra se cierra mediante dos anillos musculares llamados esfínteres. Entonces, la gracia es que ustedes van a tener aquí al sistema simpático y parasimpático principalmente actuando. O sea, sistema nervioso, hay una aferencia del sistema nervioso central acá, pero este reflejo es un reflejo autónomo. Entonces, por ejemplo, las aferencias estimulan este reflejo y cuando hay un estado de micción, por ejemplo en B, hay receptores de estiramiento que actúan y que van viendo la variación del tono. Entonces hay receptores de estiramiento que desencadenan el estímulo. Este estímulo va por una neurona sensitiva acá a la médula y posteriormente de la médula, neuronas parasimpáticas estimulan, que son estas que están acá, hacia acá, y esas son las que liberan acetilcolina. Y por otro lado, en 3, el músculo liso se contrae y el esfínter interno se abre de forma pasiva. Es decir, tiene que haber aquí una contracción y acá tiene que haber una relajación. Entonces el esfínter interno es de músculo liso. Si está de tono normal, lo mantiene contraído y controlado. Y el externo es músculo esquelético controlado por neuronas motoras. Hay estimulación tónica. Y ese esfínter, el que es más externo, es el que uno puede controlar. A medida que la vejiga se llena de orina y su pared se expande, los receptores de estiramiento envían señales a la médula espinal a través de neuronas sensitivas. Y el estímulo producido por la vejiga repleta excita las neuronas parasimpáticas que estimulan al músculo liso de la pared vesical. Eso es lo que uno siente cuando tiene ganas de ir al baño. Yo les dije que, por ejemplo, las mujeres que están embarazadas, se presiona esto como si fuese un estímulo de que la vejiga está llena y por eso van tantas veces al baño o sienten tantas ganas de orinar. Al mismo tiempo se inhiben las neuronas motoras que inervan al esfínter externo. Y eso sería todo por la clase del día de hoy. ¿Tienen alguna pregunta? ¿A qué se refiere con lo de la inulina, Javiera? Sí, el luna y control de renal. Gracias, Violeta, por recordármelo. Y Rodrigo.